Sebastián Carasay. Él es sociólogo, es doctor en historia y escribió un libro que se llama Lo que no sabemos de Malvinas. Y yo quiero saber un poco de lo que no sabemos de Malvinas, o en realidad quiero que vos, que nos estás escuchando y todos los días te sumás a RPM acá en Espléndida M990, conozcas un poco de lo que no conoces o no conocemos de Malvinas, el detrás de escena y la antesala a ese 2 de abril en el cual en definitiva se dio inicio a eso que marcó un antes y un después. Sebastián, acá Juan Pablo Francia, Vero Albanese, te saludamos, te damos la bienvenida al programa y te agradecemos la comunicación. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el llamado. No, por favor, Sebastián, gracias a vos por atendernos y por regalarnos estos minutos. Bueno, si yo te pregunto la razón por la cual el libro se titula como se titula, ¿qué me decís? Bueno, la respuesta más sincera sería que habría que hablar con la editorial, que son los que titulan, ¿no? Pero, bueno, no, el título, digamos, me parece que responde bien al contenido del libro, porque el libro, de algún modo, oculta un pasado, digamos, de las Malvinas y sobre todo de la relación entre isleños y argentinos, que quedó un poco opacado por el protagonismo que finalmente tuvo el conflicto, ¿no? Entonces, digamos, ahí el lector en el libro va a encontrar, por ejemplo, una historia de todos los viajes que hicieron, digamos, argentinos entre la década del 30 aproximadamente y el 71, que es cuando las cosas cambian porque hay un acuerdo entre Gran Bretaña y Argentina, y hay un diálogo más fluido entre islas y continente, pero hasta el 71 hay tipos que se mandan, digamos, ¿no? O sea, personas que de repente, a veces financiados por alguna entidad, a veces por propia cuenta, consiguen la forma de llegar, que básicamente era, bueno, primero conseguir una autorización en Gran Bretaña para poder viajar, luego viajar a Montevideo y desde ahí zarpar una vez por mes. O sea, la posibilidad está una vez por mes de hacerlo en un buque que, bueno, durante mucho tiempo se llamó Darwin, y tardaba 5 días en hacer la travesía para llegar a Puerto Stanley, digamos, ¿no? Entonces era la única manera de viajar. Y de alguna manera en el libro el lector interesado puede encontrar, bueno, cuál era la repercusión, digamos, qué eran lo que esos viajeros traían de vuelta de esas islas, que a mi juicio es muy interesante porque es prácticamente la única fuente de información que tuvieron los argentinos durante 4 o 5 décadas acerca de qué pasaba en las islas. Claro. Es decir, en Argentina no se consumía el periódico, digamos, de las islas, por lo tanto, la única información de quiénes eran esos pobladores, qué hacían los isleños, qué actividades económicas tenían, cómo vivían, etcétera, qué pensaban, eran estos viajeros que regresaban y o escribían libros, o daban conferencias, o daban charlas, notas. Bueno, en un caso hay una película de alguien que va en los 60. Es decir, que estos viajeros eran, de alguna manera, la fuente de información de los argentinos de qué pasaba efectivamente en las islas, más allá del reclamo, digamos, diplomático británico, ¿no? Y Sebastián, ¿qué contaban esos viajeros? Bueno, cada uno contaba cosas diferentes, pero yo diría, para hacerlo sintético, casi todos tenían, vamos a decir así, un prisma nacionalista, ¿no? Y acá lo interesante, y lo centralizo en 2 figuras, digamos, es que digamos, el nacionalismo tenía muy diferentes vertientes, ¿no? Entonces, el primer viaje de todos que se da en el siglo XX es de un nacionalista, hoy diríamos de derechas, digamos, ¿no? Alguien se llamaba Juan Carlos Moreno, alguien que participaba de los círculos de un antisemita, digamos, un escritor antisemita muy conocido, muy talentoso, que se llamaba Hugo Wast. Bueno, Juan Carlos Moreno es enviado por una comisión de cultura del Estado a las Malvinas, y él escribe un primer libro que hoy es considerado, digamos, una fuente importantísima. Se hicieron varias ediciones de ese libro, que se llama Nuestras Malvinas. Eso se publica en 1938 y hay varias reediciones. Después ingresa, digamos, a la currícula escolar como texto obligatorio. Y te decía, lo contrapongo a otro de los viajeros, Hipólito Solari Yrigoyen, que también viaja a las islas 20 años después, y sin embargo él viene de otra vertiente del nacionalismo, más bien, digamos, va a terminar trabajando con el radicalismo. Moreno termina trabajando y siendo funcionario del peronismo. Solari Yrigoyen viene de otro palo, del nacionalismo más de Ricardo Rojas, digamos, un nacionalismo más bien cultural, digamos, que
que de derechas, va a ser fundamental en el movimiento que funde Alfonsín, va a ser senador de Alfonsín, varias veces senador radical. Entonces ahí tenés alguien que termina en el peronismo y alguien que termina en el radicalismo, y los dos hacen un viaje a las islas y los dos vuelven con libros que en algún sentido vienen a decir lo mismo, digamos, ¿no? En primer lugar vienen a decir que las Malvinas son innegablemente argentinas. Algunos los dicen con más poesía, otros con menos, pero claro, básicamente esa es la convicción. Y después hacen un relato de islas e isleños, en donde que de alguna manera ese prisma nacionalista que tienen puestos para leer la realidad los hace decir cosas que no son del todo ciertas, digamos, ¿no? Como por ejemplo que hay muchos isleños que secretamente desearían ser argentinos, digamos, ¿no? Eso está en los dos libros, tanto en el del 38 de Moreno como en el 57 de Hipólito Yrigoyen, y es algo que cuando uno va a las islas y lee el periódico, digamos, de esos mismos años, bueno, es un deseo inexistente, digamos, ¿no? Más bien uno tiene la sensación de que ellos depositaron ese deseo, digamos, en los isleños con los que hablaban. Como una expectativa que ellos mismos le depositaban a los isleños en las charlas. Sí, ¿O hay textuales? No, al contrario, son todos como impresiones, claro, impresiones de conversaciones, mediados también por una dificultad extra, digamos. Ni Moreno ni Hipólito Yrigoyen hablaban inglés. Eso te iba a preguntar. Con lo cual, digamos, es interesante porque ambos dicen en sus propios libros que el círculo de personas con los que hablaban, digamos, estaba reducido a los poco hispanoparlantes de la isla. Claro, es que te iba a preguntar justamente eso porque más allá de que, bueno, es conocido, no hablaban inglés, pero quizá mediante alguna traducción sí podía existir en esas reconstrucciones de los propios viajeros, bueno, alguna frase textual, alguna declaración puntual justamente de algún isleño que sí haya dicho o haya manifestado, entre comillas, el deseo de ser argentino, pero vos me decís que no, que era todo interpretación. Bueno, ojo, hay algunas frases que están encomilladas en esos libros como si fueran textuales. Ah, bien. Y eso puede provenir de o que algunos isleños hablaban español, porque también hay una historia muy interesante, y es que hubo una generación o varias generaciones de isleños que tuvo contacto con la Patagonia y trabajó en la Patagonia, por lo tanto conocían el idioma español. Entonces algunos isleños hablaban español. Por el otro, Hipólito y Solari Yrigoyen, por ejemplo, hablaba francés. Y algunos, sobre todo los británicos en las islas, no los isleños, sino los británicos, los funcionarios británicos, sí hablaban, digamos, francés e inglés. Y en el caso de Solari Yrigoyen, él fue acompañado de su mujer, Teresa, y Teresa sí hablaba inglés. Así que ahí también había una traducción posible, claro. Una traducción posible. En el caso de Moreno, Moreno cuenta que él se hizo acompañar en algunas conversaciones por un chileno que vivía en las islas y que de alguna manera oficiaba de traductor. Estamos charlando con Sebastián Carasay, él es historiador, sociólogo, doctor en historia, y escribió el libro llamado Lo que no sabemos de Malvinas, pero más allá de ese libro que recomendamos, por supuesto, estamos charlando con Sebastián respecto de un poco de todo eso que vos, Sebastián, mediante tu trabajo y también por tu condición, por tu oficio de historiador, conocés. Pero sabés que me fuiste despertando varias preguntas a lo largo de la charla, y hay una puntualmente que quiero hacerte porque en base a tu trabajo de campo y con la reconstrucción que seguramente tuviste que afrontar para la redacción de tu libro, hasta quizá hayas llegado a una certeza. ¿Cuánto importaban o cuánto sabíamos los argentinos de las islas hasta, te diría, década del 50, 60? Bueno, es una buena pregunta, digamos. Yo diría, el primer capítulo es el que vengo hablando de los viajeros, entonces están ellos dos que mencioné, Moreno y Solari Yrigoyen, pero también hay otros viajeros y después hay informes periodísticos, técnicos, o sea, gente que viaja y que después vuelve a las islas y de alguna manera vuelca sus impresiones en el continente, vuelve al continente y vuelca sus impresiones de las islas en el continente. Yo diría que esos viajeros todos comienzan, o casi todos comienzan diciendo, los argentinos no saben nada de lo que pasa en las islas. Claro. ¿No? Entonces, vamos a decir así, ¿qué sabían aquellos argentinos en la década del 30, del 40, del 50? Bueno, lo que enseñaban los libros de historia y geografía, que básicamente tenían que ver con la soberanía de las islas. Sí, que había islas que estaban en el Atlántico que pertenecían mediante soberanía a la República Argentina, eso era todo.
Exactamente, o sea, y más una cuestión geográfica que poblacional. Había muy poca información de quiénes vivían en esas islas. Por eso, de alguna manera, los viajeros se sienten, viste, trayendo una buena nueva, como diciendo, bueno, no, hemos ido y no solamente hay ovejas, hay unas personas, piensan esto, tienen esta religión, tienen esta relación con Londres, en fin. Entonces, de alguna manera los viajeros se convierten un poco en referentes del tema, digamos, cuando vuelven a la Argentina, ¿no? O sea, si vos ves la prensa de la década del 50, del 60, estas dos personas que yo mencioné, Juan Carlos Moreno, Hipólito Soler Yrigoyen, eran llamadas como para esta fecha. Bueno, no había 2 de abril en ese momento, pero sí había, por ejemplo, 10 de junio, digamos, que es la fecha en la que se conmemora, digamos, el asentamiento de Vernet en 1829. Entonces, ¿a quién llamaba la prensa? ¿A quién consultaba un periódico? Bueno, a los viajeros que decían, bueno, a ver qué pasa en esas islas. Y después cuando llegó la televisión, más todavía, digamos, ¿no? Había, por ejemplo, mesas de debate en la década del 60 y del 70, en donde estaba Moreno, Soler Yrigoyen y otras de las personas que empezaron a viajar a las islas y a tomar impresiones de ellas. Entre ellas, déjame recomendar, entre esas impresiones, porque se puede ver en YouTube, sí, claro, el video de media hora que hace Raimundo Gleiser. Raimundo Gleiser fue un cineasta, digamos, comprometido, finalmente desaparecido, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, que en el año 66 hace un viaje a las islas, enviado por Telenoche en ese momento, y hace una película que se puede ver en YouTube de Malvinas, que es muy interesante, de media hora aproximadamente, en donde, bueno, está un poco lo que decíamos al principio, el Darwin, el puerto, los isleños muy rudimentarios, Stanley en los años 60, que también es interesante verlo, digamos, y una entrevista o una especie de, digamos, de loa a un isleño que vive en las islas y que es argentino, que se llama Reinaldo Reid y que es hincha de Racing, que está escuchando ahí el partido de Racing con su radio en 1966, que Racing sale campeón, digamos, ¿no? Sebastián, antes de agradecerte muchísimo este ratito y por supuesto la comunicación, quiero hacerte 2 breves. La primera, ¿dónde se consigue Lo que no sabemos de Malvinas, tu libro? En librerías, físicamente, yo diría que en las grandes cadenas seguro, y virtualmente, o sea, digitalmente está en ebook, está en todas las plataformas de ebook. Bien. Lo publicó Siglo XXI Editores, así que lo pueden bajar a los teléfonos. Y la otra, para cerrar la charla, Sebastián Carasay, sociólogo, doctor en historia y el autor de Lo que no sabemos de Malvinas. La otra, y repito, para concluir, Sebastián, agradeciéndote una vez más, en tu trabajo de historiador, creo que en definitiva, más allá de mirar hacia atrás, también tenés la obligación y la necesidad de mirar mucho el hoy. ¿Y cómo ves el hoy del vínculo argentino con Islas Malvinas? ¿Cuál te parece que es el vínculo de la sociedad argentina con las islas? Bueno, a ver, me concentro en esto último que dijiste porque me dijiste que tenemos poco tiempo, ¿no? O sea, vínculo de la sociedad argentina con Malvinas. Yo haría una comparación, ¿no? Me imagino que vos y tus oyentes recordarán el No las hemos de olvidar, de la marcha de Malvinas, ¿no? Así empieza, tras su manto de neblinas no las hemos de olvidar, que es una marcha que se hace a finales de la década del 30, se estrena por primera vez en el 41, y uno podría decir que del 41 al 82 fue la marcha de Malvinas, digamos, que hegemonizó un poco la narrativa malvinera en los colegios, en los actos oficiales. Y déjame hacer una comparación que te va a parecer a lo mejor un poco exótica, pero que a mi juicio es muy importante, que es el canto con el que las hinchadas argentinas se presentaban en el último mundial, ¿no? En el 2022, que era: soy de la tierra de... en la Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Sí, claro. Entonces ahí es interesante ver que hay un deslizamiento, porque en el primer no las hemos de olvidar. Lo que no hay que olvidar es un territorio, son las Islas Malvinas. En cambio, en el segundo caso, el deber de memoria cae sobre los pibes que lucharon en la guerra, ¿no? Y es bien diferente el tema, ¿no? Entonces, si vos me dijese, bueno, ¿cuál es la relación de la sociedad argentina hoy? Yo te diría, bueno, hasta 1982,
Malvinas era fundamentalmente un territorio soberano y redento, ¿no? La hermanita perdida de la canción de Atahualpa Yupanqui, que es de 1971, pero a partir del 82, Malvinas es, si uno sale a la calle y pregunta por Malvinas, principalmente los soldados. Sin duda. En algunos los heroicos excombatientes, otros le dicen los chicos de la guerra, no importa, pero todos refieren a las tropas argentinas, digamos, que fueron a pelear en el 82, ¿no? Entonces, en los dos casos se juega algo de la identidad nacional, pero en el primer caso, el hecho refiere a un territorio, y en el segundo, digamos, el deber de memoria está, digamos, relacionado, lo que no debemos de olvidar está relacionado con los excombatientes. Sin duda. Sebastián, de verdad, muchísimas gracias por este ratito. Te mando un abrazo grande. Gracias a vos. Sebastián Carasay, sociólogo, doctor en historia, autor de Lo que no sabemos de Malvinas.